¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien, Gloria. Encantado de estar aquí en tu programa. Se cumplen en pocos días 18 meses de la firma del acuerdo de paz, año y medio. Y llueven críticas por todas partes. Críticas, cuestionamientos, denuncias. Uno dice que está al borde del abismo, los otros que ya está agonizando. Demasiadas expectativas, demasiadas ilusiones alrededor del acuerdo, y cuando llegó a los hechos reales se encontraron con el país que somos y con los seres humanos que somos. Sí, digamos que después de una confrontación tan dura y tan prolongada, obviamente las expectativas eran de que la firma del acuerdo iba a generar de alguna manera un ambiente político distinto en Colombia. Pero nos hemos encontrado con que la resistencia de sectores que si bien es cierto no son mayoritarios, sí tienen mucho poder económico, político, social, y eso ha determinado que de alguna manera esos poderes terminen generando, digamos, un ambiente muy enrarecido en la sociedad colombiana que todavía no termina de darse cuenta el momento histórico por el cual está atravesando nuestro país. Esa es la percepción que tenemos. Pero la resistencia con las FARC viene desde hace muchísimos años. Llevamos 53 años de guerra y apenas año y medio de acuerdo de paz. Es también pedir como si fuera un interruptor. Ayer estábamos tristes, en guerra, matándonos, y hoy estamos todos felices. Yo creo que hay impaciencia de todos lados. Hay un cortoplacismo muy característico de los colombianos que yo creo que se puede aplicar a lo que estamos viviendo. Sí, pero además es que no es el problema simplemente de la imagen que tenga la gente de las FARC. Y eso es lo que todavía no logra, digamos, la sociedad colombiana entender, que de alguna manera el acuerdo de paz sienta las bases para comenzar un proceso de transformación y de cambio de esa realidad. Por eso no es simplemente el tema de si la gente rechaza o no a las FARC. No, hay que ponerlo en términos de si la actual generación de colombianos estamos dispuestos a abrazar la esperanza y el futuro, o quedarnos atados definitivamente a lo que ha sido nuestra trágica historia de sucesivas guerras internas, ¿no? Esa es Estuve con el director del Instituto Kroc, que han analizado tantos procesos de paz en los últimos 40 años, y dice que lograr eso, de pacificar, de que la implementación realmente haga nido en la sociedad colombiana, se va a tomar una generación. Es decir, usted y yo no vamos a vivir eso. Tal vez su hija, que tiene unos mesecitos. Es lento y complejo cumplir todo el acuerdo. Tiene 568 disposiciones, las tienen contadas. Obligaciones por parte del gobierno, eso se va a tomar muchos años. Seguramente, digamos, no se puede pretender que una realidad enraizada en la historia nuestra desde el momento que se logra incluso nuestra independencia de España se vaya a modificar de un momento a otro en virtud de la firma de unos acuerdos. Hay circunstancias de pronto coyunturales que también han incidido, como la actual campaña electoral, por ejemplo, donde necesariamente todas las tensiones políticas se hacen más fuertes y eso enrarece de alguna manera el momento político. Pero sí consideramos nosotros que de todas maneras la Colombia de hoy en día es distinta, a pesar de que apenas han transcurrido 18 meses, que no es nada en términos de la historia de una nación, de un pueblo. Sin embargo, decimos nosotros que sí hay una situación distinta, que precisamente por lo enrarecido del ambiente político actual no logra percibirse por la inmensa mayoría de la gente. Le doy un ejemplo nomás, en términos de vidas humanas. Es incalculable cuántos se ve. 3.000, habló el comisionado de paz hace unos días. Hay una situación totalmente distinta y diferente. Luego, seguramente que en la medida en que vaya pasando el tiempo, pues no sabría calcular si es una generación o más, pero no tenemos duda de que los acuerdos encierran un potencial transformador que hace que la esperanza sea lo que esté al frente como destino de la nación colombiana, no tal vez lo que se ve en este momento, repito, enrarecido pues por toda la coyuntura electoral. Hay unos que hablan de incumplimiento del gobierno en puntos de la implementación. ¿Está de acuerdo con eso? No hay nadie, digo yo, que pueda decir no, sí se ha estado cumpliendo, lo que no quiere decir que no se haya cumplido absolutamente nada, no.
es simplemente decir, sí, hay incumplimientos. Ahora, ¿qué hacer frente a esos incumplimientos? ¿Reversamos, nos echamos para atrás o buscamos generar una correlación de fuerzas que haga que el sector mayoritario de la sociedad colombiana que está por la paz logre terminar generando una presión política que permita finalmente que el proceso de implementación se cauce por donde debe marchar? Esa es como la diferencia, ¿no? ¿Están ustedes cohesionados, unidos, o todas estas perturbaciones también los han perturbado al interior de la organización? Es que nosotros estamos haciendo el aprendizaje de ir ampliando cada vez más los espacios de debate y de discusión y de construcción colectiva de las decisiones. De manera que obviamente eso llama la atención, todo el mundo dice las FARC se dividieron, dentro de las FARC hay fisuras, pero nosotros tenemos una visión desde el interior que nos permiten primero entender que estamos en ese proceso de tránsito y que seguramente vamos a poder encontrar en el ejercicio del aprendizaje, de la construcción de un partido abierto, la manera de resolver, digamos, los matices y las diferencias que por lo demás son normales en cualquier organización política. Pues, la gente dice que no, que si están divididos o no están divididos, si hay polarización adentro de las FARC. Sería el único grupo o organización en este país que no estuviera polarizado. Pero Timochenko y Márquez hablan dos lenguajes totalmente distintos. Timochenko es vamos para adelante, el que comete errores pues tiene que enfrentar la justicia. Márquez dice esto estamos agonizando, esto es un entrampamiento. Tampoco hay como un solo lenguaje para afuera y eso genera estas suspicacias. Sí, es precisamente lo que digo yo, que es parte de ese aprendizaje que tenemos que hacer de lo que debe ser, digamos, la construcción de un partido en términos ya no de la estructura militar cerrada, sino de un partido abierto, amplio, donde seguramente esos matices que existen indudablemente al interior del partido vayan construyendo mecanismos que permitan proyectar, digamos, una sola posición hacia afuera. Yo digo que más que debilidad, eso lo que muestra es la fortaleza nuestra en la medida en que hemos logrado ir manteniendo la unidad en un proceso tan complejo y tan complicado. Es que la democracia es complicada, es mucho más fácil el gobierno vertical y los ejércitos donde se da una orden y una extradición de Santrich para ustedes traería una extradición en cadena de toda la dirigencia de las antiguas FARC. Digamos que genera mucha desconfianza. De mucha desconfianza, porque sabemos, digamos, de que hoy en día fácilmente se puede construir un montaje y eso va a generar, digamos, un interrogante muy grande en términos de hacia dónde puede avanzar este proceso de paz. Por eso nosotros decimos que no se puede ver el caso Santrich, digamos, de manera aislada, separada de lo que es, digamos, la implementación del acuerdo de paz y hacia dónde puede, digamos, terminar llevando esa implementación con un obstáculo tan grande como el que quieren atravesar los enemigos de la paz en este momento. A propósito de esto de Santrich y del narcotráfico, ¿cómo analizan las FARC el tema de las disidencias? Como unos miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias que no estuvieron de acuerdo con el acuerdo y siguen empuñando las banderas y los ideales de las FARC, o como unos grupos residuales, criminales, que quieren beneficiarse directamente del narcotráfico, porque es que el narcotráfico sí es nuestro karma. ¿Cómo lo ven ustedes? Poner la situación en esos términos de que son disidencias políticas o definitivamente son grupos de narcotráfico no es posible. Allí habría que, porque a ver, el proceso interno de aprobación de los acuerdos incluyó la realización de una conferencia nacional guerrillera que era la máxima instancia de toma de decisiones de las FARC. Y allí la aprobación de los acuerdos se dio en términos, digamos, unánimes. No hubo nadie que hubiese levantado la mano diciendo yo no estoy de acuerdo con la aprobación del acuerdo de paz. Ese es un primer fenómeno. Sin embargo, una vez se da la firma, comienzan a surgir específicamente en el Guaviare, en área del primer frente, es donde por primera vez se presenta, digamos, ese fenómeno, que un comandante de frente, ¿cierto?, exprese abiertamente yo no estoy con esos acuerdos y no estoy dispuesto, digamos, a comprometerme con ellos. Entonces,
pero la decisión, repito, de quienes representaron a todos los delegados que estuvieron, delegados de todos los frentes en la conferencia, fue unánime. Pero también, y es innegable, que se dan fenómenos de descomposición de estructuras nuestras, que es muy difícil mantener su control en una guerra irregular como la que nosotros desarrollamos, y que al final ven en el acuerdo de paz como la pérdida de cierto control territorial y de sus relaciones que pudieron haber tejido con organizaciones del narcotráfico. Y entonces por eso decimos nosotros que no es posible trazar, digamos, una línea definitiva, sino que es un fenómeno muy complejo que, entre otras cosas, nosotros decimos la sociedad colombiana entera debería detenerse a analizar muy bien y buscar la forma de, en este momento que todavía consideramos nosotros se puede de alguna manera evitar que se siga creciendo ese fenómeno, encontrar soluciones y salidas distintas a la confrontación militar. Nosotros decimos, si el Estado se empeña solamente en tratar de combatir desde el punto de vista militar este fenómeno, en muy pocos años vamos a estar enfrentando indudablemente otro tipo de guerra, de confrontación, que vaya uno a saber las dimensiones y las características que pueda cobrar. Bueno, hablemos de la política, porque ya, de hecho, ya dejaron las armas, ya los líderes viejos quieren pensar en su legado, les fue mal. De hecho, eso sí es, como decía el expresidente español, un puñetazo de realidad, 50.000 o 55.000 votos. ¿Cómo analizan ustedes lo que pasó? ¿Qué errores reconocen que se cometieron para que haya esta indiferencia y esta vuelta de espalda de los colombianos a la FARC? Nos confundimos la FARC. Indudablemente se trata de una organización que apenas está aprendiendo después de 53 años de guerra en un escenario, digamos, donde definitivamente nosotros todavía no manejamos, digamos, lo que es la mecánica electoral, si se quiere, sí. Y ahí nos encontramos, digamos, con enormes dificultades. Nosotros no somos además, miren esta situación interna que seguramente la gente no logra todavía captar. Nosotros teníamos, y eso lo sabía el país, no solamente las estructuras armadas, ¿cierto?, de guerrilla, sino también estructuras de milicia y estructuras de partido clandestino. La estructuración del partido implica ir integrando esa experiencia de combate y de lucha guerrillera, esa militancia, con la militancia clandestina, digamos, que estaba en las ciudades y en los pueblos, y allí, a pesar de que compartimos, digamos, un mismo proyecto político, pues son dos historias paralelas, ¿cierto? Dos formas, digamos, de ver el quehacer ya diario, y entonces todo eso nos ha generado indiscutiblemente muchas situaciones internas problemáticas que no dudamos vamos a resolver, pero es también la dificultad de poder tener unas estructuras ya organizadas a nivel nacional. No ha habido el tiempo de estructurar este partido para que nos garantizara, digamos, una campaña activa en todos los departamentos. Es decir, si uno se pone a sumar todo eso, se aterra que hayamos logrado sacar 50.000 votos en medio de semejante situación. Y ahora viene un campo dificilísimo que es el Congreso, lleno de veteranos, de gente que sabe echar discursos, cosas que ustedes no saben hacer muy bien como me lo reconoce. ¿Cuál va a ser su propósito legislativo? ¿O van a los 5 a trabajar un solo tema? ¿O usted tiene un tema específico para empezar a trabajar ahora el 20 de julio? Bueno, no, nosotros estamos precisamente en ese proceso, en este momento. Estamos desarrollando unas reuniones semanales donde estamos analizando, digamos, las distintas comisiones del Congreso para indudablemente podernos distribuir, ¿cierto?, dónde pudiera estar ubicado cada uno de nosotros. ¿Dónde le gustaría estar? ¿En qué comisión? No, nosotros somos muy juiciosos, donde nos asignen ahí vamos a estar y vamos a asumir esa comisión que nos corresponda. ¿Usted le apuesta a que Márquez se posicione? Le apostamos indiscutiblemente a que Márquez se posiciona y que va a estar al frente de la bancada, además como fue jefe de la delegación y por tratarse además del único miembro de los 10 integrantes del partido que tiene alguna experiencia parlamentaria. Se me acaba el tiempo, mucha suerte. Bueno, espero que esta paz, que no es perfecta, tengamos la audacia de sacarla adelante, así sea imperfecta, como nos recuerda Pacho Berruco. Siempre será mejor que una buena guerra, la paz.